Vamos a leer en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Bueno, le damos las gracias a los que nos han acompañado en esta noche. De verdad que es un honor para nosotros, pero sobre todo una gran oportunidad para usted que no es salvo. El poder estar en un lugar como este, donde quizás a los ojos no será lo más atractivo, quizás para usted no será el lugar más divertido, pero es el lugar que usted necesita, porque usted necesita la salvación. Y quisiéramos, por ello, tratar de hablar de estos versículos, estos 3 versículos que hemos leído. En el primer versículo conseguimos un problema. En el siguiente versículo conseguimos la solución del problema. Y en el último versículo conseguimos la oportunidad en esa solución. Y quisiéramos ver ese problema primeramente. El versículo nos dice a nosotros que está hablando a nosotros los que ya somos salvos, pero sin duda alguna aplica a usted, que no hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Mire, quisiéramos decirle en esta noche la solemne verdad que usted debe entender por la palabra de Dios. Aquí no se trata de sentimientos, no se trata de voces, se trata de lo que Dios dice en su palabra, y Dios está dando un diagnóstico muy preciso. Mire, el principal problema de la humanidad no es lo que pasa alrededor, es lo que pasa dentro. Y aquí nos dice este versículo que hay una vana manera de vivir. Mire, si lográramos entender lo que eso significa, que hay una manera de vivir que el hombre tiene en esta vida que es vacía. Y no estamos hablando de que sea mala. Qué bueno que usted lleve una vida muy buena. Qué bueno que usted delante de la sociedad sea una persona ejemplar, sea un deportista. Todo eso está muy bien. Pero estamos hablando del asunto de la salvación. Y en cuanto a la salvación, todo lo que el hombre vive que no se acerque a lo que vamos a ver más adelante, que es la solución, es una vana manera de vivir. La Biblia siempre habla acerca de la vanidad como algo vacío, algo que no tiene peso. Pero uno se impresiona al ver personas que le dicen a uno acerca de su necesidad de ser salvo, pero quieren tratar de solucionarla por sus propios medios. Mire, si hay algo que este versículo nos enseña, que hay una vana manera de vivir, pero que esa vana manera de vivir es una herencia. Y eso lo confirma la palabra de Dios, que hemos heredado de nuestros padres. Mire, nunca se nos debe olvidar, amigo, usted que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que el problema es más grande y más grave de lo que usted cree. Porque a veces pensamos, si yo reformo mi vida, todo se acomoda. Mire, ¿cuántas personas han querido ir transformando su vida poco a poco al asistir a un culto, al leer la Biblia? Y yo tengo que ir cambiando esto y tengo que ir cambiando esto. Mire, eso es desconocer lo que dice Dios en su santa palabra. Es una herencia, amigo. Una herencia que llevamos dentro. La palabra de Dios lo define como un poder. El poder del pecado. Hay algo dentro de nosotros que no alcanzamos a dimensionar, que me lleva a mí a hacer el mal que no quiero. Y el bien que quiero hacer, no lo puedo hacer.
y no hay solución humana con eso. Mira, hay una vana manera de vivir que es una herencia de nuestros padres. Mire, y el problema hay que creerlo. Ninguna persona busca una medicina si no está consciente de su enfermedad. Ninguna persona busca la solución de un problema si no ve la gravedad del problema. Y usted nunca podrá ser salvo mientras no entienda de todo corazón que hay una vana manera de vivir que usted lleva independientemente cuál sea su condición, independientemente que sea su forma de vivir. Mire, no fue el caso mío, pero aprendíamos hace poco, los hijos de padres cristianos. Posiblemente aquí hay muchos. ¿Y cuántos creerán que por tener padres salvados, santos, con vidas piadosas, el camino ya está allanado? Mire, hay una vana manera de vivir que hemos recibido de los padres. Hay una herencia y es un problema real. Y usted tiene que valorar y pesar a la luz de lo que Dios dice, no a la luz de su conciencia, no a la luz de sus pensamientos, no a la luz de lo que otros dicen de usted, a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Hay una vana manera de vivir que el Señor quiere rescatarlo de allí. Usted está allí, yo estuve allí y el Señor me rescató. Pero aquí es donde viene la solución. ¿Cómo se remedia ese problema tan grave? Que humanamente, sencillamente, no se puede. Mire, cuando va a hablar de la solución, antes primero lo contrasta con algo que el hombre cree que puede solucionarle su problema, el oro o la plata. Mire, cuántas veces, y esto está hablando no solamente de algo material, sino lo que el hombre considera valioso. ¿Cuántas personas quieren llegar a un lugar donde saben que la presencia de Dios está allí y quizás dar algo de dinero para tratar de calmar la conciencia? Si yo doy un diezmo, como se llama comúnmente, y le dicen tantos, mi conciencia delante de Dios va a estar tranquila. Si yo le hago una buena obra a los hermanos, la cosa va bien. Y son cosas que tienen valor aquí, pero no deja de ser una vana manera de vivir. Mira, amigo, la solución no está con nada que en este mundo, aunque parezca muy valioso y aunque parezca delante de la sociedad muy grande, no tiene valor. Sigue siendo vacío, sigue siendo vano. Pero hay algo que tiene mucho peso. Y es el centro del Evangelio. La sangre preciosa de Cristo. Mire, ¿Qué gozo nos da a nosotros, los ya salvados, hablar de este punto? El saber que hay una solución. Y la solución es la sangre preciosa de Cristo. Está hablando de algo que tiene un precio tan alto que nosotros no somos capaces tampoco de dimensionarlo. Así como el hombre no es capaz de saber la gravedad del problema, mire, mucho menos somos capaces de dimensionar lo costoso que ha sido la sangre de Cristo, pero es la solución. La sangre preciosa de Cristo. Mire, qué valor tiene esa preciosa sangre. Su muerte es la que da la salvación. Él estuvo allí colgado. Y siempre repito algo porque de verdad fue un choque para mí en mi vida. Cuando yo logré entender el significado de la sangre de Cristo. Mire, la sangre de Cristo es preciosa. Su muerte en la cruz del Calvario tiene tanto valor. Es por la vida perfecta de Él, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vida perfecta, por dentro no había pecado, en su vida exterior no había pecado, no había nadie que le pudiese señalar. Él era perfecto y lo sigue siendo. Y por eso su muerte en la cruz es la que tiene la solución para el gran problema de nosotros. Mire, amigo, es una sangre preciosa. Y tristemente algunos han tomado esa sangre tan preciosa y tan solemne que le puede librar a usted de su problema, le puede limpiar de sus pecados, y lo toman de una manera tan vacía, lo toman de una manera tan irreverente.
Y creen que con nombrar la sangre de Cristo cubre mi casa, la sangre de Cristo cubre mi carro, están teniendo una solución como si eso fuese un talismán. No, amigo, la sangre de Cristo es para perdonar sus pecados. El problema grande que tiene el ser humano, que es el pecado. Y para eso, esa sangre tiene tanto valor que cuando Él fue colgado en la cruz del Calvario, Él estaba siendo castigado allí. Él estaba llevando el peso de mis pecados. Mire, si usted lograra entender en esta noche, pero sobre todo creerlo, que el Padre estaba castigando en Él lo que tenía que castigarme a mí. Que Él estaba en su Hijo, allí en esa cruz. Él estaba dándole algo que Él no merecía, pero que Él quiso llevarlo para que yo no lo llevase y por supuesto usted. Mire, por eso que la sangre de Cristo es tan preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la antigüedad, la Biblia nos revela que habían algunos sacrificios, que se tenía que presentar un cordero sin mancha para poder agradar a Dios. Pero del que le estamos hablando en esta noche, aquel cordero no tenía ninguna mancha, ninguna tacha por fuera. Pero del cordero que le estamos hablando, no tiene ninguna tacha ni por fuera ni por dentro. Es santo sin pecado. Y es donde uno intenta valorar lo que eso ha significado. Mire, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y esa es la preciosa verdad que le estamos diciendo. No le estamos invitando a cambiar de religión. No le estamos invitando, como siempre me decían, a que usted se deje lavar el cerebro. Amigo, esto no es un mitin político. No es un asunto de venderle a usted un producto. Estamos hablando de un asunto solemne. Porque es Dios en su palabra el que le está diciendo a usted el gran peligro si usted no atiende su problema hoy. Mire, Dios no le va a obligar. Pero Él está tan interesado en que usted sea salvo hoy, porque para mañana no hay garantía. Por eso Él dio a su Hijo amado. Por eso Él lo entregó. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué bueno que usted en esta noche pueda ver la diferencia que Dios está viendo. Hay una vana manera de vivir del ser humano, que quiere tratar de quitársela con las cosas que en este mundo tienen valor. Pero Dios le está ofreciendo un nuevo nacimiento. Que la persona pueda, por la ayuda del Señor y con la sangre de Cristo, salir de esa vana manera de vivir. Y por eso el versículo que leímos primero empieza a hablar de ese rescate. Porque no sé si usted lo ha pensado o lo ha sabido, pero a la luz de este versículo, nosotros podemos llegar a creer esa solemne verdad. Y hoy yo me gozo porque ya soy salvo. Que la salvación mía fue un rescate. Porque yo estaba perdido, al igual como lo va usted. Mire, nos cuesta tanto decir esa verdad. Una de las cosas que a mí más me ofendía era que me dijeran, Miguel, tú eres pecador. Y por ser pecador vas al infierno. A mí me parecía una ofensa tan grande. Hasta el día que logré entender que era Dios que me estaba advirtiendo del gran peligro al cual yo iba. Hay un contraste marcado, pero queremos mencionar la oportunidad. Mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Algunos llegan a creer, cuando leen la Biblia, tienen algún contacto con la palabra de Dios, que lo que pasó allí en el Génesis, cuando Adán y Eva fallaron y desobedecieron a Dios, como que a Dios le agarró por sorpresa. Y Dios tuvo que tomar un plan B porque esto se le salió del control. Qué bueno conseguir versículos como estos que nos dan a nosotros paz y sobre todo nos hablan del amor del Señor para con nosotros.
Mire, ese cordero del que le estamos hablando, que su sangre es preciosa, Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Mire, amigo, nada a Dios le agarra por sorpresa. Él estaba pensando en su Hijo y Él estaba pensando en usted y en mí. Él estaba pensando en esta noche de manera especial. Cuando uno recuerda cómo el Señor lo llevó, aún antes de ser salvo, en cada circunstancia, en cada contacto con la palabra de Dios, cada culto que uno fue, cada persona que uno le habló, uno no le queda otra cosa sino darle las gracias al Señor por su misericordia para con nosotros. Porque no solamente Él nos ha dado a su Hijo para que por Él podamos ser salvos, para que esa sangre preciosa nos limpie de nuestros pecados, sino ha acomodado toda nuestra vida. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero hoy en esta noche de manera especial ha permitido que usted esté aquí con sus 5 sentidos bien claros, en un lugar cómodo, donde usted puede escuchar su problema, pero puede escuchar de su solución. Eso es parte de la misericordia de Dios. Y gran parte de eso es lo que estamos leyendo. Porque Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Mira, amigo, cómo Dios nos ha amado a nosotros. Que Él preparó a su Hijo para ser sacrificado antes de que el mundo se crease. Mire, Él estaba pensando en nosotros. Y pensando en dar a su Hijo, lo más amado, su unigénito Hijo, en favor de usted y en favor de mí. Es por eso que el versículo, su misericordia no acaba allí. Luego dice allí que Él, el Señor, ha sido manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. Obviamente está hablando de nosotros que somos salvos. Pero hay tantas cosas que uno se maravilla de cómo el Señor ha tenido misericordia con nosotros, aún en la época que le ha permitido nacer, en la época que le ha permitido vivir. Los tiempos son duros. El mismo versículo habla de que son postreros tiempos, pero en estos postreros tiempos hay salvación por la sangre preciosa de Cristo. Mire, amigo, no deje pasar la oportunidad, porque es una oportunidad muy grande. Mire, nos encanta tanto aprovechar las oportunidades y eso está bien. En este mundo, en esta Venezuela tan convulsionada, uno está pensando en oportunidades. Llegó la gasolina, llegó tal cosa y hay que aprovechar y hay que hacer cualquier sacrificio porque hay que aprovechar esa oportunidad. Y su problema más grande, que es el pecado, que le va a llevar a la condenación eterna, no lo está aprovechando. Le parece que es poca cosa. Porque el ser humano tristemente sigue pensando que eso es algo común y algo que se puede aprovechar. Siempre cuando pienso en este punto, pienso en lo soberbios que somos los seres humanos. De decirle al Señor, hoy no, mañana puede ser que te acepte. En estos días una hermana me contaba de alguien que le dijo a ella, voy a ser salvo mañana a las 12 de la noche. Y uno piensa en esos puntos. Mire, qué soberbia la del ser humano el creer que yo tengo control de mi vida en lo que va a pasar en los siguientes 5 minutos. Creemos que tenemos el poder de la vida y que podemos negociar con Dios de tú a tú como si Él fuera igual que nosotros. Mira, él fue y es el Cordero sin mancha y sin contaminación, más sublime que nosotros. Con una sola palabra dejamos de ser. Él nos tiene en su mano. Es por eso que es Él que nos dice a nosotros, hay que aprovechar la oportunidad. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy, amigo, ha sido manifestado en estos postreros tiempos por amor a usted. Hoy hay oportunidad de salvación. Mañana quisiéramos, con la ayuda del Señor, volver a hablar de este bendito mensaje. Volver a hablar de ese glorioso Salvador que le puede rescatar, pero no sabemos si estemos aquí mañana. Porque cada día nosotros los creyentes esperamos la venida del Señor. Mire, yo le doy gracias al Señor que Él tiene misericordia tanto con uno. La primera vez que yo escuché acerca de la venida del Señor
le doy gracias a Él, ya yo era salvo. Nunca como inconverso había escuchado de que el Señor venía a buscar a una iglesia. Y ya siendo salvo, meditaba el gran peligro que eso significa, aunque ya estoy seguro por la sangre preciosa de Cristo que me salvó. Ese día que yo fui a Él pidiéndole perdón por mis pecados, reconociendo que había durado tanto tiempo en mi vana manera de vivir y que aproveché la oportunidad, aunque muchas veces la desprecié. Pero cuánto le doy las gracias al Señor de ese peligro inminente para usted, pero al mismo tiempo gozo para nosotros. El Señor puede venir esta noche. Y esta multitud de creyentes que usted está viendo hoy, si el Señor viene hoy, este local va a estar vacío. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta la oportunidad que perdió. Amigo, no espere eso. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. La sangre preciosa de Cristo le quiere y le puede limpiar de sus pecados si usted le acepta de todo corazón. Que el Señor le ayude y Él prospere su palabra.